Bienvenidos sean a Itinerando con la UNIS, conversando con el pasado. El día de hoy hablaremos del ex convento de Jesús María, del cual hoy en día queda su iglesia, o más bien su templo, ubicado en la calle de Jesús María número 39, Centro Histórico de la Ciudad de México. Mi nombre es Laura Alanís y el día de hoy comenzamos el segundo capítulo de la tercera temporada de este podcast. Iniciamos. La idea de fundar un convento que resguardara a las hijas y nietas de conquistadores que no tuvieran dinero para su dote fue del padre Tomás Denier, el cual creyó necesario crear un monasterio en el cual entraran todas estas jóvenes sin pago de dote, pues de esa manera podría resguardárseles de los peligros del mundo externo y también procurar el cuidado de su virtud. El padre Denier, exponiendo estas preocupaciones, le comentó a don Gregorio de Pesqueira su entusiasmo por querer fundar un convento. Don Gregorio, al sentirse interesado en el tema, le donó 4,300 pesos en fincas. El 1 de abril de 1577, el padre Denier le comunicó el propósito al alcalde Bernardo de Albornoz, quien le notificó al virrey Martín Enríquez y al arzobispo Pedro Moya de Contreras. Y así todos apoyaron esta iniciativa del padre Denier. Iniciada esta aventura, el padre Denier no solamente contó con los fondos de don Gregorio de Pesqueira, sino también buscó fondos en las minas reales de Zimapán y en las minas de Pachuca. Algunos de los donantes fueron Baltasar Bazar, Pedro de Lara, Alonso de Reynoso, Cristóbal de Arenas, Antonio de Ábalos, Juan Pérez de Moica, Juan de Medina, Martín del Castillo, Gabriel Mejía, entre otros. En un auto del 19 de mayo de 1578, el arzobispo encargó a Denier y a Pesqueira que recaudaran más fondos en todo el arzobispado para la construcción del convento y la dotación de monjas, y nombró como colector general al rico mercader Francisco Pérez del Castillo. La morada que en un inicio se eligió para la construcción de este convento fueron algunas casas que se encontraban situadas en la calle de Tacuba y atrás de la calle de Donceles, cerca de la parroquia de Santa Veracruz. A pesar de que estaba estipulado que todos los conventos monacales de mujeres debían de permanecer dentro de la Ciudad de México, en el caso del convento de Jesús María, este se encontraba a las afueras, cerca del barrio de Indios. Gracias a lo recaudado, el señor obispo ordenó se construyera el convento. La cantidad recaudada oscilaba cerca de los 43,000 pesos. Es así que el 21 de enero de 1578 el arzobispo determinó que al convento se le diera el título de Jesús María, que fuera de la regla de la Constitución de la Concepción de Nuestra Señora, es decir, de las concepcionistas, y que de igual manera llevaran este hábito. Para la fundación del convento salieron 9 monjas del convento de la Concepción, las cuales fueron Isabel Bautista, que era la abadesa del convento de Jesús María, Ana de Santa María, Beatriz de la Concepción, Francisca Evangelista, Magdalena de la Concepción, Juliana de la Concepción, María de Santo Domingo, Juana de San Pablo, Juana de la Encarnación y María de la Visitación. Además de estas monjas, la abadesa llevaba consigo una niña de 8 años a la cual le llamaba Micaela de los Ángeles. Además de las monjas que salieron a la fundación del convento de Jesús María, también llevaron 7 aspirantes. El 9 de febrero de 1580 fue que se establecieron las monjas y los aspirantes en el nuevo monasterio. El padre Denier, por su parte, redactó las reglas y las constituciones del monasterio, en las que se especificaba que las monjas no debían de pagar dote. Pero aquí entró en un conflicto con el arzobispo Moya de Contreras, quien concedió que por 6 años, entre 1580 y 1585, pudiesen entrar jóvenes dotadas con 1,500 pesos su ajuar más 100 pesos para el noviciado. Esto
desembocó en un pleito, del cual salió ganador el padre Denia, con el cual ya no se les cobraría la dote a las señoritas que ingresaran a este convento. Se dice que en este convento estuvo viviendo la hija ilegítima de Felipe II, rey de España, la cual era llamada María Micaela de los Ángeles, la cual la concibió con una dama de la corte. El rey, para que no se hiciera más grande el escándalo, quiso ocultar este desliz y mandó a su hija a la Nueva España. El encargado de apoyarlo en esta tarea fue don Pedro Moya de Contreras, quien en agradecimiento por su intervención fue premiado con los títulos de inquisidor y tercer arzobispo de la Nueva España. Apoyándose de ello y de la fundación del convento de Jesús María, determinó que la joven Micaela de los Ángeles se fuera a vivir al convento de Jesús María para terminar su educación en un ambiente propio de su rango. El rey, al enterarse que su hija se encontraba viviendo en este convento, aceptó y proporcionó convertirse patrocinador del convento, por lo que patrocinó una renta anual con la que las religiosas se administraran sin la necesidad de pasar penurias. El 4 de febrero de 1583 se le entregó a don Pedro Tomás Dania la cédula donde el rey se comprometía a entregar al convento 3,000 ducados al año durante 20 años. De esta manera, el convento podría construirse a lo largo de 10 años y lo restante sería empleado en la renta para que con ello se pudieran recibir las religiosas sin la necesidad de la dote. En 1588, en un acto conmemorativo en presencia del virrey, don Álvaro Manríquez, en nombre del rey, declaró real el convento de Jesús María. El caso de Micaela de los Ángeles, se sabe que ella perdió la razón a los 12 años, por lo que vivió encerrada en una habitación y servida con abundancia y esplendidez. A partir de que el convento real de Jesús María fue reconocido con el título de real, se renovaron los estatutos originales de la comunidad y en lugar de aceptar doncellas carentes de dote, a partir de dicho nombramiento, las que ingresaban eran doncellas de alta alcurnia y dinero. Es decir, en la comunidad se volvió importante económicamente, porque se convirtió en un lugar relevante de diferentes círculos sociales y políticos de la Nueva España. El 2 de octubre de 1588, el virrey marqués de Villamanrique quedó como patrono del convento en nombre del rey. El convento de Jesús María, como bien se puede ver, mantuvo una estrecha relación con los virreyes de la Nueva España, que fungieron como vicepatronos, tanto ellos como su familia. De igual manera, los monarcas estuvieron al tanto permanentemente de la situación económica de este monasterio. Cuando los virreyes visitaban este convento, las monjas los agasajaban con regalos y fiestas. Les hacían pañuelos bordados, a las virreinas les regalaban guantes y relicarios para el rey, entre otras cosas ornamentosas que fueran dignas de los patronos de este convento. Las visitas de los virreyes al convento fueron continuas porque ellos eran vicepatronos en el monasterio. Constancia de ello está la de 1743, que fue la visita del conde de Fuenclara, o la de 1748, cuando don Francisco de Güemes y Horcasitas visitó el convento. Cuando se hacían festejos en el convento de Jesús María, había chocolate, rosquetas de arroz con leche, espumillas, cajetas, colación, tortas de almendra, bizcochos y otras conservas. Es decir, se distinguían por sus fastuosos platillos y sobre todo por los dulces que ofrecían. La fiesta principal de este convento era la de El Niño entre los Doctores o El Niño Perdido. Otra de las fiestas importantes que se celebraban en este convento anualmente fue la de Corpus Christi. Había misas también por algún rey
o en el casamiento de algún miembro de la Casa Real. Noria Salazar explica que las fiestas en este convento duraban 3 días. El primero asistía el virrey, el segundo el arzobispo y el tercero los doctores. Y si no fuera poco, también participaban los catedráticos de la Real Universidad. Asimismo, se tiene registro que también participaron miembros de la Real Audiencia y tribunales dentro de este convento en sus festividades. En el convento de Jesús María fueron enterradas las religiosas ataviadas con su ajuar del día de su profesión y las coronas de flores, pero no solamente ellas fueron enterradas, sino también personajes ilustres para el siglo XVII, ya que el convento no tenía suficiente disciplina y habiendo incomunidad de parte de algunas integrantes del convento, como lo fue Sor Inés de la Cruz, que estaba en favor de las enseñanzas de Santa Teresa y de su obra reformista, promovió una reforma que más adelante la llevaría a fundar el convento Carmelitas de San José. Algunas de las integrantes del grupo de Sor Inés de la Cruz fueron María de la Cruz, Mariana de la Encarnación, Sor Ana de San Miguel, Inés de la Cruz y Sor Ana de la Concepción. A finales del siglo XVII se hicieron modificaciones a las reglas conventuales y en 1682 Carlos II ordenó se limitara la asistencia de personas particulares a los locutorios y al año siguiente Anguiar y Seijas prohibió a los administradores entrar en la clausura de los conventos sin previa licencia y años más tarde el mismo Anguiar y Seijas amonestó a las religiosas por mantener amistades nocivas como las pupilas y las sirvientas. Si bien el establecimiento del convento cerca de la Alameda de la Ciudad de México, pegada a la parroquia de Santa Veracruz, fueron en un principio idóneas, las religiosas comenzaron a quejarse de las incomodidades que sufrían alejadas del centro de la capital de la Nueva España, ya que pocas personas acudían a misas y también estaban molestas por los ladrones que rondaban la zona. También se quejaban de la humedad de los suelos y las enfermedades que las asolaban. Por ello fue que en 1582 la abadesa propuso comprar una calle cerca de la acequia para refundar el convento. La compra se efectuó y la casa le salió en 20,000 pesos. El traslado de las monjas se realizó el 11 de septiembre de 1582. Se trasladaron 26 monjas profesas, 10 novicias, 6 niñas de pupilaje y 2 sirvientas. La construcción del convento definitivo y la adaptación del nuevo se hizo entre 1582 y 1682. Para la construcción de este convento se utilizó mano de obra indígena. Desde el inicio, para la construcción se tuvieron problemas por faltas de dinero. A principios del siglo XVII, la construcción de la iglesia enfrentó problemas que retrasaron la construcción del mismo. Algunos de esos problemas fueron temblores, epidemias, inundaciones e incluso falta de fondos. Uno de los principales virreyes en apoyar la construcción de este templo fue el virrey Guadalcázar. Para los retablos se llamó a Baltasar de Chave Orio para realizar las pinturas y trabajos en la iglesia. Pero a la muerte de este pintor se llamó a Luis Juárez, quien lo sustituyó para realizar las obras de arte. Entre 1682 y 1720 se hicieron ampliaciones y mejoras al convento. El convento llegó a abarcar casi la mitad de la manzana, limitándose por las antiguas calles de Jesús María al norte, Chiquis al poniente y la Acequia al sur. Estas calles actualmente son Jesús María, la calle de la Soledad, la de Academia y la de Corregidora. El templo fue consagrado en 1621. El arquitecto Alonso Martínez López, maestro de obras de la catedral, participó en algunas de las primeras obras de este templo. Pedro de Arrieta
sustituyó la cubierta de madera por techos abovedados en 1721. Para 1775, el claustro actual fue terminado y con las reformas de 1802 y 1812 al templo se le dio un estilo neoclásico. El arquitecto José Antonio González Velázquez también realizó obras en la fachada, la cúpula y el coro. En las puertas de la entrada, el convento cuenta con estatuas que forman un improvisado atrio a lo largo de la calle. Estas las realizó Manuel Tolsa. Gracias a la Ley Lerdo de 1857 se decretó la venta de los bienes inmuebles de las religiosas. Las monjas en un principio vendieron sus bienes y se quedaron con el dinero, pero más adelante el gobierno les confiscó sus propiedades. Ya para 1861, por orden del presidente Benito Juárez, tuvieron que dejar el convento. Las monjas salieron del convento de Jesús María el 13 de febrero de 1861 y fueron hospedadas en el convento de Regina. Desafortunadamente, el 31 de marzo de ese año, el lote fue fraccionado y las Jesúsas, como se les llamaba a las monjas de Jesús María, salieron del convento de Regina el 3 de marzo de 1863, fecha definitiva de su exclaustración. Actualmente el templo está en pie, aún sigue dando celebraciones litúrgicas y está abierto al público para que lo visiten. Asimismo, algunas partes del convento están abandonadas por la situación en ruina que se encuentra el inmueble. A pesar de esta situación, aún se puede observar la grandeza de este lugar que en sus años exitosos ha de haber sido fastuoso. Se les invita a que lo visiten, a que aprecien un poco más de la vida conventual en la Nueva España, pero sobre todo a que se enriquezcan de la gran belleza que tiene la Ciudad de México en torno a sus iglesias, que se convirtieron en sedes de encuentro de personalidades importantes que estuvieron al frente del gobierno de la Nueva España. Bueno, de nuestra parte ha sido todo. Les deseamos tengan una excelente semana. Pasen excelente día.